Alexis Sánchez detuvo un partido para hacer esto. El estadio rugía como un volcán a punto de estallar. Más de 60.000 personas vibraban al ritmo de los cánticos, las banderas ondeaban como mares rojos y azules, y las luces iluminaban cada rincón del campo donde Alexis Sánchez corría con la intensidad de siempre, con esa mirada encendida que parecía decir que nada ni nadie podría detenerlo aquella noche. Era un partido decisivo. El marcador estaba empatado, los minutos finales se acercaban y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada pase era una batalla, cada entrada un rugido del público. Alexis había tenido 2 oportunidades claras de gol, pero algo en su pecho no estaba tranquilo. No era cansancio. No era presión. Era otra cosa. Mientras avanzaba por la banda izquierda, esquivando rivales con su agilidad característica, sus ojos se desviaron por un segundo hacia la tribuna norte. Allí, entre miles de rostros borrosos por la distancia, vio algo que lo hizo frenar en seco por dentro. Una pequeña figura destacaba entre la multitud. Una niña. No aplaudía. No gritaba. No sonreía como los demás. Estaba llorando. Alexis disminuyó el ritmo, confundiendo al defensor que esperaba un sprint final. Volvió a mirar. Esta vez con más atención. La niña tenía un cartel hecho a mano, torcido, con letras grandes que apenas se alcanzaban a leer desde la cancha. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Su corazón dio un golpe seco. Porque entendió el mensaje. No era un saludo. No era una petición de autógrafo. Era una súplica. Alexis sintió como todo el ruido del estadio se apagaba por un instante, como si el mundo se quedara en silencio. El balón rodaba aún a sus pies, el árbitro observaba la jugada, los rivales se acercaban, pero su mente estaba fija en esa niña desconocida que lloraba como si su vida dependiera de ser vista. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Algo que dejaría al estadio entero sin aliento. Algo que cambiaría no solo el partido, sino la vida de esa niña para siempre. Alexis levantó la mano con fuerza, giró hacia el árbitro y gritó desde lo más profundo de su pecho. «Detenga el partido». El silbato aún no había sonado. La multitud no entendía nada. Los jugadores se miraban confundidos. Y la cámara de transmisión enfocaba a Alexis, que ahora caminaba decidido hacia la banda, con los ojos clavados en la tribuna donde estaba la niña llorando. Y justo cuando el árbitro estaba por pitar, Alexis señaló directamente hacia ella. El estadio contuvo la respiración. Porque nadie sabía qué estaba pasando. Pero todos sentían que algo grande estaba a punto de ocurrir. El silbato sonó con un eco seco que atravesó el estadio como un rayo. El partido se detuvo por completo. Los jugadores alzaron los brazos confundidos, algunos protestaban creyendo que era una falta inexistente, otros miraban al árbitro esperando una explicación. En las gradas, el murmullo creció como una ola gigante, pasando de la sorpresa al desconcierto en cuestión de segundos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pararon el juego? Es un momento clave del partido. Pero Alexis no escuchaba nada de eso. Caminaba firme hacia la línea lateral, sin apartar la vista de la tribuna norte. Cada paso parecía cargado de urgencia, como si supiera que no podía perder ni un segundo más. El árbitro lo siguió, hablándole con gestos nerviosos, intentando entender por qué había pedido detener el partido en un momento tan crucial. «Alexis, ¿estás bien?», le preguntó. «¿Qué ocurrió?». Alexis respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. «Mire ahí», dijo, señalando con el dedo hacia las gradas. «Esa niña». El árbitro frunció el ceño y giró la cabeza. Al principio no distinguió nada especial, solo miles de personas agitadas, cámaras encendidas y banderas ondeando. «¿Cuál niña?», preguntó confundido. Alexis apretó los labios, como luchando contra algo que le oprimía la garganta. «La que está llorando, con el cartel blanco». El árbitro entrecerró los ojos, buscando con más atención. Tardó unos segundos, hasta que por fin la vio. Pequeña, sola, abrazando su letrero con desesperación. El hombre tragó saliva. «¿Qué dice el cartel?». Alexis no respondió de inmediato. Porque ahora, con la ayuda de las pantallas gigantes del estadio que enfocaban lentamente hacia la tribuna, todos comenzaron a ver lo mismo. La cámara hizo zoom. El público guardó silencio poco a poco. Y las palabras escritas a mano aparecieron claras para todos. «Alexis, mi papá está muy enfermo. Hoy es su último día. Solo quería que me vieras». Un suspiro colectivo recorrió el estadio como un viento helado. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros bajaron la cabeza.
La niña rompió en llanto cuando se dio cuenta de que estaba siendo enfocada en la pantalla gigante. Intentó limpiarse las lágrimas con la manga, pero no podía parar de temblar. Alexis sintió que el corazón se le partía en dos. Todo cobró sentido. No era un simple mensaje. Era una despedida. Y entonces, sin pensarlo más, Alexis hizo algo que nadie esperaba ver en medio de un partido profesional. Se quitó lentamente la cinta del brazo, se la entregó al árbitro. Y empezó a caminar directamente hacia la tribuna. El público estalló en murmullos. ¿Va a subir? ¿En serio va a ir hasta donde está la niña? Los guardias de seguridad se movieron nerviosos, sin saber si debían detenerlo o dejarlo pasar. Pero Alexis no se detuvo. Subió los escalones de dos en dos, con el corazón latiendo como un tambor, mientras la cámara lo seguía en vivo para millones de personas alrededor del mundo. Y cuando por fin llegó hasta la fila donde estaba la niña, se arrodilló frente a ella. Ella levantó los ojos rojos de tanto llorar. No podía creerlo. Alexis Sánchez estaba ahí, frente a ella, respirando el mismo aire. Hola, dijo él con voz suave. Soy Alexis. La niña se quedó muda. Sus manos soltaron el cartel y comenzaron a temblar aún más. Yo solo quería que me vieras, susurró entre sollozos. Alexis tragó saliva con dificultad. Te veo, respondió. Y estoy aquí contigo. El estadio entero observaba en silencio absoluto. Pero nadie imaginaba lo que Alexis estaba a punto de hacer después. Algo que convertiría ese momento en uno de los más inolvidables en la historia del fútbol. La niña respiraba con dificultad, como si cada palabra le pesara toneladas en el pecho. Sus dedos apretaban con fuerza la manga de la camiseta de Alexis, como si temiera que aquel momento desapareciera si lo soltaba. Mi papá, murmuró. Está en el hospital desde hace meses. Alexis inclinó un poco la cabeza para escucharla mejor, aislando todo el ruido que volvía lentamente al estadio. Los doctores dijeron que ya no pueden hacer nada, continuó ella, con la voz rota. Hoy en la mañana mi mamá me dijo que quizá no llegue a mañana. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Él siempre ve tus partidos conmigo. Aunque esté conectado a máquinas, siempre me pide que le cuente cuando metes un gol, siempre dice que tú nunca te rindes. Alexis cerró los ojos un segundo, respirando profundo. Hoy le pedí a mi mamá que me trajera al estadio, siguió la niña. Le dije que si lograba que tú me vieras, tal vez mi papá estaría feliz antes de irse. El silencio se hizo aún más pesado. Alexis sintió un nudo en la garganta como nunca antes en su vida, más fuerte que cualquier final de campeonato, más intenso que cualquier derrota. ¿Cómo se llama tu papá?, preguntó con suavidad. Se llama Roberto, respondió ella. Y está viendo el partido desde una tele pequeña en su habitación. Alexis apretó los labios. Miró alrededor. Miles de personas observaban la escena con los ojos húmedos. Algunos grababan con sus celulares, otros simplemente se llevaban las manos al pecho. El árbitro permanecía a unos metros, inmóvil, como si entendiera que ese momento era más importante que cualquier regla del juego. Alexis volvió a mirar a la niña. ¿Sabes una cosa?, dijo con voz firme pero cálida. Tu papá es un guerrero, igual que tú. Ella negó con la cabeza lentamente. Tengo miedo, confesó. No quiero que se vaya. Alexis sintió que esas palabras le atravesaban el alma. Entonces tomó una decisión. Una decisión que no estaba en ningún reglamento. Una decisión que cambiaría todo. Se puso de pie despacio y miró hacia las cámaras que transmitían el partido en vivo a todo el país. Luego volvió a arrodillarse frente a la niña y le habló con una seguridad que hizo estremecer a quienes estaban cerca. Escúchame bien, dijo. No solo voy a hacer que tu papá me vea. Hizo una pausa. Voy a ir a verlo contigo. La niña abrió los ojos como platos. ¿Sé conmigo?, tartamudeó. ¿Al hospital? Alexis asintió. Ahora mismo. Un murmullo gigante recorrió el estadio como un trueno. Pero, el partido, susurró ella. Alexis miró de reojo hacia la cancha. Hay cosas más importantes que un partido, respondió. Y tu papá es una de ellas. Las lágrimas de la niña comenzaron a caer sin control, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de esperanza. Alexis la tomó suavemente de la mano y empezó a caminar con ella hacia las escaleras de salida de la tribuna. Los guardias de seguridad reaccionaron tarde, sorprendidos por lo que veían. Alexis, gritó uno de los entrenadores desde la cancha. ¿A dónde vas? Alexis no se detuvo. Solo levantó la mano en señal de calma.
Confíen en mí, dijo. Y siguió caminando. El árbitro se acercó al centro del campo y habló por el micrófono del estadio. El partido queda suspendido temporalmente. El público estalló en aplausos ensordecedores. Personas de pie, llorando, aplaudiendo, gritando su nombre. Alexis Sánchez salía del estadio tomado de la mano de una niña desconocida. Mientras millones de personas comprendían que estaban presenciando algo histórico. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría cuando llegaran al hospital. Porque lo que Alexis haría frente a Roberto superaría cualquier gol de su carrera. El trayecto al hospital fue silencioso, pero cargado de emociones. Alexis iba sentado junto a la niña en el asiento trasero del vehículo del club, sosteniendo su pequeña mano con cuidado, como si fuera de cristal. Afuera, las calles estaban llenas de personas que habían reconocido el auto y comenzaban a grabar, a aplaudir, a correr detrás sin entender del todo, pero sintiendo que algo grande estaba ocurriendo. ¿Está muy lejos?, preguntó Alexis con voz suave. No, solo a 10 minutos, respondió ella. Mi mamá debe estar ahí ahora mismo. Alexis asintió. Su mente no dejaba de imaginar a ese hombre en una cama, conectado a máquinas, esperando quizás un último momento de alegría. Cuando el vehículo se detuvo frente al hospital, varias enfermeras salieron sorprendidas. Algunas se llevaron la mano al pecho al reconocerlo. ¿Es verdad?, susurró una de ellas. ¿El partido se detuvo? Alexis no respondió. Solo bajó rápidamente y ayudó a la niña a descender. Vamos, le dijo con una sonrisa tranquilizadora. Estoy contigo. Caminaron por los pasillos largos y blancos, donde el sonido de los monitores marcaba el ritmo de la vida. El olor a desinfectante llenaba el aire. La niña apretó con más fuerza la mano de Alexis. Es por aquí, dijo, señalando una puerta al fondo del corredor. Antes de entrar, Alexis respiró profundo. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si llegaban a tiempo. Pero sabía que no se arrepentiría jamás de estar ahí. Empujó suavemente la puerta. Dentro, una mujer de rostro cansado se giró de golpe. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá», gritó la niña soltándose para correr hacia ella. La mujer la abrazó con desesperación, y entonces levantó la vista. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo una aparición. ¿A Alexis Sánchez?, susurró incrédula. Alexis se acercó con respeto. Buenas tardes, dijo con voz baja. Su hija me contó sobre su esposo. Quise venir a verlo. La mujer rompió en llanto al instante. No sabe lo que esto significa para nosotros, sollozó. Él siempre hablaba de usted, siempre decía que usted le daba fuerzas para seguir luchando. Alexis miró hacia la cama. Allí estaba Roberto. Delgado. Pálido. Con tubos y cables conectados a su cuerpo. Sus ojos estaban cerrados, respirando con dificultad. El corazón de Alexis se encogió. La niña se acercó lentamente al borde de la cama. Papá, susurró. Mira quién vino a verte. Roberto no reaccionó. La máquina marcaba un ritmo lento. La madre se llevó las manos a la boca. A veces ya no despierta, dijo con voz rota. Pero tal vez si escucha su voz. Alexis tragó saliva. Se acercó despacio. Se inclinó junto a la cama. Y habló con el mismo corazón con el que siempre había jugado fútbol. Roberto, soy Alexis. Nada. Solo el sonido del monitor. El silencio se volvió insoportable. La niña empezó a llorar de nuevo. Papá, por favor, míralo. Alexis cerró los ojos por un segundo. Luego volvió a hablar, más fuerte, pero con ternura. Roberto, su hija es una campeona. No se rindió. Vino al estadio solo para darle una última alegría. El monitor hizo un pequeño cambio en el ritmo. Un bip distinto. La madre levantó la cabeza de golpe. ¿Escucharon eso? Alexis se inclinó aún más cerca. Aquí estoy, amigo, susurró. Vine por usted. Y entonces, lentamente, muy lentamente, los dedos de Roberto se movieron. La niña soltó un grito ahogado. Papá. Los párpados de Roberto temblaron. Y por primera vez en horas, abrió los ojos. El tiempo pareció detenerse. La madre cayó de rodillas llorando. La niña rió y lloró al mismo tiempo. Y Alexis sintió que el pecho se le iba a explotar. Pero lo que Roberto diría a continuación haría que todos en la habitación rompieran en llanto. Los ojos de Roberto, cansados pero vivos, recorrieron lentamente la habitación como si despertara de un sueño muy largo. Primero vio a su esposa llorando de rodillas.
luego a su hija, con las mejillas mojadas de lágrimas y una sonrisa temblorosa. Y por último, lo vio a él. Su mirada se clavó en Alexis como si no pudiera creerlo. Sus labios secos se movieron apenas. ¿Es verdad?, susurró con esfuerzo. ¿O estoy soñando? Alexis se acercó aún más, con los ojos brillando. Es verdad, Roberto. Estoy aquí. Un hilo de aire escapó del pecho del hombre, como una risa débil. Sabía que eras real, murmuró. Siempre le decía a mi hija que los verdaderos campeones no solo ganan partidos. Hizo una pausa para tomar aire. También ganan corazones. La niña rompió en llanto y se abrazó al pecho de su padre con cuidado. Papá, Alexis vino solo por ti, dijo entre sollozos. Detuvo el partido, por nosotros. Roberto abrió los ojos con sorpresa. ¿Detuviste un partido?, preguntó con dificultad. Alexis asintió despacio. Sí. Porque ella era más importante que cualquier gol. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Roberto. Nunca, pensé, que te conocería, susurró. En mis peores noches, cuando el dolor era fuerte, pensaba en tus partidos, en cómo te levantabas después de cada caída. Respiró profundo con esfuerzo. Eso me daba fuerzas, para seguir luchando. Alexis apretó los labios, conteniendo el llanto. Y tú eres el verdadero luchador, respondió. Yo solo corro detrás de una pelota. Roberto negó lentamente con la cabeza. No, tú hiciste algo más grande hoy. Le tembló la voz. Le regalaste a mi hija, el recuerdo más hermoso de su vida. La madre se acercó con cuidado y tomó la mano de su esposo. Mi amor, míralo bien, está aquí gracias a ti, dijo llorando. Roberto respiró hondo una vez más. Alexis, susurró. Prométeme algo. Lo que sea, respondió él de inmediato. Prométele a mi niña, que nunca se rinda, que siga luchando como tú, aunque la vida sea dura. Alexis miró a la pequeña, que lo observaba con ojos llenos de esperanza. Te lo prometo, dijo con voz firme. Yo estaré pendiente de ella. Siempre. La niña abrió la boca sorprendida. ¿Siempre? Siempre, repitió Alexis. Como un amigo. Como un hermano mayor. Roberto sonrió débilmente. Entonces, puedo irme tranquilo. No hables así, dijo la madre entre lágrimas. Pero Roberto la miró con paz. Hoy, ya gané mi último partido. Cerró los ojos lentamente. El monitor hizo un sonido más lento. Bip, 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 bip. Las enfermeras entraron corriendo. La madre gritó su nombre desesperada. La niña se aferró a Alexis con fuerza. Papá, no te vayas. Alexis la abrazó sin soltarla, con el corazón hecho pedazos. Los médicos trabajaron durante largos segundos que parecieron eternos. Hasta que uno de ellos bajó la cabeza con respeto. Lo siento. El silencio cayó como una bomba. La madre rompió en un llanto desgarrador. La niña gritó con todo su dolor. Y Alexis cerró los ojos con fuerza, sintiendo como ese momento lo marcaba para siempre. Roberto se había ido. Pero no se había ido triste. Se había ido sonriendo. Con su héroe frente a él. Con su familia en paz. Pero lo que nadie imaginaba, era que este no sería el final de esta historia. Porque Alexis cumpliría su promesa de una forma que conmovería al mundo entero. El camino de regreso al estadio fue completamente distinto al de la ida. No hubo silencio. No hubo confusión. Solo un aire pesado de tristeza mezclado con algo más profundo, una sensación de respeto, de admiración, de humanidad. Alexis iba sentado junto a la niña otra vez, pero ahora ella se apoyaba en su hombro, agotada de tanto llorar. Sus ojitos miraban por la ventana sin ver realmente nada, como si su mente siguiera en aquella habitación blanca donde había despedido a su papá. Lo siento mucho, susurró Alexis. Tu papá fue muy valiente. Ella asintió despacio. Pero se fue feliz, respondió. Porque te conoció. Esas palabras atravesaron el corazón de Alexis como una flecha. Cuando el vehículo llegó al estadio, el ruido volvió a envolverlos como una ola gigante. Pero esta vez no eran gritos de emoción por el partido. Eran aplausos. Miles y miles de personas estaban de pie. Aplaudiendo sin parar. Algunos lloraban. Otros gritaban su nombre con respeto. Las pantallas gigantes mostraban imágenes del momento en el hospital que ya se había vuelto viral en todo el mundo. Alexis bajó del auto tomado de la mano de la niña. El estadio entero estalló en una ovación que parecía no tener fin. El árbitro se acercó con los ojos húmedos.
Nunca vi algo así en toda mi carrera, dijo con voz temblorosa. El partido puede esperar. Alexis negó suavemente. No. El partido debe seguir, pero no como si nada hubiera pasado. Caminó lentamente hacia el centro del campo con la niña a su lado. Los jugadores de ambos equipos formaron una fila espontánea, aplaudiendo con respeto mientras ellos pasaban. Alexis tomó el micrófono del estadio. Su voz retumbó por todas las tribunas. Hoy, no solo jugamos fútbol, dijo. Hoy recordamos que detrás de cada camiseta hay personas, familias, historias. Hizo una pausa, mirando a la niña. Su papá luchó hasta el final, y nos enseñó que la verdadera fuerza no está en ganar, sino en amar. El estadio entero guardó silencio absoluto. Quiero pedirles algo, continuó Alexis. Este próximo gol no será mío. Miró a la pequeña y sonrió con ternura. Será para Roberto. La multitud estalló en gritos y aplausos. La niña se llevó las manos al pecho, sin poder creerlo. Alexis la abrazó suavemente. Promesa cumplida, susurró. El árbitro hizo sonar el silbato otra vez. El partido se reanudó. Pero ahora nadie estaba pensando solo en el marcador. Cada pase, cada carrera, cada jugada parecía impulsada por algo más grande que la competencia. Alexis corría como si llevara el corazón de Roberto empujándolo desde el cielo. Los minutos pasaban. El marcador seguía empatado. Y entonces, en el último minuto del partido, Alexis recibió un pase largo que lo dejó solo frente al arco. El estadio se levantó de golpe. El portero salió a achicar. Todo parecía ir en cámara lenta. Alexis respiró profundo. Miró al arco. Y antes de disparar, miró hacia la tribuna donde estaba la niña. Ella juntó las manos, rezando en silencio. Alexis sonrió. Y pateó con toda el alma. El balón salió disparado como un rayo, cruzando el aire con una fuerza que parecía llevar dentro todas las emociones de esa noche. El portero se lanzó con todo su cuerpo hacia la izquierda, estirando los brazos al máximo. El estadio entero contuvo la respiración. Durante una fracción de segundo, nadie parpadeó. La pelota rozó apenas la punta de los dedos del arquero. Y siguió su camino. Directa. Imparable. Hasta que chocó violentamente contra la red. ¡Gol! El estadio explotó como nunca antes. Un rugido gigantesco sacudió las tribunas, las personas saltaban, lloraban, se abrazaban con desconocidos. Las banderas se agitaban con locura. Alexis cayó de rodillas en el césped, mirando al cielo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No levantó los brazos como siempre. No gritó. Solo juntó las manos en silencio, como agradeciendo. Los jugadores corrieron hacia él y lo rodearon, abrazándolo con fuerza. Ese gol fue del cielo. Ese gol fue para Roberto. En la tribuna, la niña rompió en llanto otra vez, pero esta vez era un llanto distinto. Era alivio. Era amor. Era esperanza. Papá, ¿lo viste?, susurró mirando al cielo. Ese gol fue para ti. En la pantalla gigante apareció una imagen del hospital, seguida de una foto improvisada de Roberto que la familia había entregado minutos antes. Debajo, un mensaje enorme. Este gol es para ti, Roberto. Nunca te rendiste. El estadio entero volvió a aplaudir de pie durante largos minutos. El árbitro apenas pudo reanudar el juego por la emoción que se había apoderado de todos. Cuando finalmente sonó el silbato final, el marcador mostraba la victoria gracias a ese gol histórico. Pero nadie hablaba del resultado. Todos hablaban del gesto. Del corazón. De la humanidad que había detenido un partido entero. Alexis caminó lentamente hacia la tribuna donde estaba la niña. Subió de nuevo los escalones, esta vez acompañado por aplausos interminables. Cuando llegó hasta ella, la pequeña se lanzó a sus brazos. Gracias, sollozó. Gracias por todo. Alexis la abrazó con fuerza. Tu papá estuvo aquí con nosotros, le dijo. Estoy seguro de que sonrió desde el cielo. Ella asintió con una sonrisa entre lágrimas. ¿De verdad vas a estar pendiente de mí?, preguntó con voz tímida. Alexis se agachó para mirarla a los ojos. No es solo una promesa, respondió. Es un compromiso. La niña apretó su mano con fuerza. En ese instante, las cámaras captaron la escena que recorrería el mundo entero en minutos. Un futbolista abrazando a una niña huérfana. No como ídolo y fan, sino como protector y amigo. Pero lo que Alexis haría en los días siguientes iría mucho más allá de ese gol y ese abrazo. Algo que cambiaría el futuro de la niña para siempre.
y que demostraría que los verdaderos héroes no solo brillan en la cancha. Los días siguientes al partido parecieron una película acelerada. Las redes sociales explotaron. Los noticieros del mundo repetían una y otra vez el momento en que Alexis detuvo el juego, subió a las gradas y se fue al hospital con la niña. Titulares gigantes cubrían las pantallas. El futbolista que paró un partido por amor. El gol que hizo llorar al mundo. El gesto que vale más que 1000 trofeos. Pero mientras todos hablaban, Alexis ya estaba actuando. A la mañana siguiente, sin cámaras ni periodistas, llegó nuevamente al hospital. Esta vez no para ver a Roberto, sino para acompañar a su familia en los trámites, en los abrazos difíciles, en el dolor silencioso que viene después de una despedida. La niña se sorprendió al verlo entrar por la puerta. ¿Volviste?, preguntó con los ojos abiertos. Alexis sonrió. Te dije que siempre estaría pendiente de ti. Se sentó junto a ella durante horas. Escuchó historias sobre su papá. Vio fotos viejas donde Roberto la llevaba en hombros. Y cada imagen le apretaba más el corazón. Ese mismo día, Alexis pidió hablar a solas con la mamá. Se alejaron unos pasos por el pasillo. Sé que nada puede llenar este vacío, dijo con respeto, pero quiero ayudarles a salir adelante. La mujer lo miró confundida. ¿Cómo? Alexis respiró hondo. Me haré cargo de todos los gastos del funeral. Ella abrió los ojos con sorpresa. Y también de la educación de su hija, continuó. Desde hoy hasta que termine sus estudios. La madre se llevó ambas manos a la boca. Alexis, eso es demasiado. No, respondió firme. Es lo correcto. Las lágrimas volvieron a brotar. Roberto estaría tan agradecido. Alexis sonrió con tristeza. Esto es por él. Pero eso no fue todo. Esa misma tarde, convocó a una rueda de prensa inesperada. Decenas de periodistas llegaron pensando que hablaría del partido, del gol, de la victoria. Las cámaras se encendieron. Los micrófonos se acercaron. Y Alexis apareció junto a la niña, tomándola de la mano. El murmullo fue inmediato. Hoy no quiero hablar de fútbol, dijo con voz firme. El silencio fue absoluto. Quiero hablar de Roberto, un hombre valiente que luchó hasta el final, y de su hija, que me enseñó que el amor es más fuerte que cualquier estadio lleno. Los periodistas bajaron lentamente las cámaras. Muchos ya tenían los ojos brillosos. A partir de hoy, continuó, ella no estará sola. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Un murmullo de emoción recorrió la sala. La niña apretó su mano con fuerza. ¿De verdad?, susurró. ¿De verdad?, respondió Alexis. Los flashes estallaron. Pero esta vez no por un gol, sino por un acto de humanidad que estaba dando la vuelta al mundo. Sin embargo, nadie imaginaba que esa ayuda sería solo el comienzo. Porque Alexis tenía un plan mucho más grande. Un plan que convertiría el dolor de esa pérdida en esperanza para miles de personas más. La conferencia de prensa terminó, pero la historia apenas comenzaba. Esa noche, Alexis no pudo dormir. Las imágenes de Roberto en la cama del hospital, la mirada de la niña, sus palabras de despedida, todo se repetía una y otra vez en su mente como una película imposible de pausar. No era solo tristeza lo que sentía. Era una necesidad profunda de hacer algo más. De transformar ese dolor en algo que pudiera salvar otras historias antes de que fuera demasiado tarde. Al amanecer, tomó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Primero a médicos. Luego a fundaciones. Después a antiguos compañeros y empresarios que sabía que podían ayudar. Quiero crear algo grande, les decía. Algo que ayude a familias que no pueden pagar tratamientos médicos para sus hijos o para sus padres. Las respuestas no tardaron en llegar. Cuenta conmigo. Yo también quiero ayudar. Hagámoslo realidad. En menos de 48 horas, Alexis anunció públicamente un nuevo proyecto. Un fondo de apoyo médico que llevaría el nombre de Roberto. El Fondo Corazones que no se rinden. Su objetivo era claro. Ayudar a personas enfermas de bajos recursos a recibir tratamientos, medicinas y atención digna. Cuando la noticia se hizo pública, el país entero reaccionó. Personas comunes comenzaron a donar. Empresas se sumaron con grandes aportes. Médicos ofrecieron su trabajo gratuito algunos días al mes. En solo una semana, el fondo había reunido una cifra que nadie imaginaba posible. La niña observaba todo desde la casa de su mamá, viendo a Alexis en la televisión. Papá estaría orgulloso, susurró. Alexis fue a visitarlas esa tarde. Esto es gracias a ustedes, les dijo.
Roberto nos enseñó que nunca hay que rendirse. La madre lo abrazó con fuerza. Has convertido nuestra tragedia en esperanza para muchos, dijo entre lágrimas. Pero lo más conmovedor ocurrió días después. Alexis organizó el primer evento del fondo en un estadio pequeño, lejos de las grandes luces. Invitó a familias que luchaban contra enfermedades graves. Niños con cáncer. Padres con tratamientos imposibles de pagar. Madres que no sabían qué hacer para salvar a sus hijos. Cuando Alexis apareció caminando por la cancha, no hubo gritos de fanáticos. Solo aplausos lentos, llenos de respeto. Ustedes son los verdaderos guerreros, les dijo. Y no están solos. Uno por uno, comenzó a entregar apoyos médicos. Tratamientos cubiertos. Cirugías pagadas. Medicinas garantizadas. Las personas lloraban. Se abrazaban. Caían de rodillas agradeciendo. La niña observaba todo desde primera fila, con el corazón latiendo fuerte. En ese momento entendió algo importante. Su papá no solo había recibido un último regalo. Había inspirado un milagro para miles. Pero justo cuando todos pensaban que la historia había alcanzado su punto más alto, algo inesperado sucedió. Un hombre del público se levantó con dificultad. Tenía la voz temblorosa. Alexis, yo soy doctor, dijo. Y creo que puedo decir algo que cambiará todo lo que creíamos sobre Roberto. El estadio quedó en silencio. Alexis frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El hombre tragó saliva. Creo que, si hubiéramos llegado un poco antes, hoy Roberto podría seguir vivo. Un escalofrío recorrió a todos. La niña abrió los ojos con miedo. ¿Cómo que antes? El doctor respiró hondo. Hay un tratamiento nuevo, experimental, que recién se aprobó hace unos días. Alexis sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Y eso qué significa? Preguntó. El doctor bajó la mirada. Significa que la ayuda que estás dando ahora, está salvando vidas que, como la de Roberto, antes no tenían oportunidad. El silencio se transformó en llanto colectivo. No de tristeza. De alivio. De esperanza. De justicia tardía. Alexis cerró los ojos, conmovido. Entonces su lucha no fue en vano, susurró. Y en ese instante comprendió que aquella noche en el estadio no había sido solo un gesto. Había sido el comienzo de algo que cambiaría muchas vidas para siempre. Pero el destino aún tenía preparada una última sorpresa. Una que tocaría el corazón de Alexis de una forma inesperada. El evento terminó entre abrazos, lágrimas y aplausos interminables. Pero para Alexis, el corazón seguía acelerado por las palabras de aquel doctor. Mientras caminaba hacia los vestidores improvisados del estadio pequeño, su mente no dejaba de pensar en Roberto. Si hubiéramos llegado antes. Esa frase le golpeaba una y otra vez. No como culpa, sino como una misión. Justo cuando estaba por subir al vehículo, uno de sus asistentes corrió hacia él con el teléfono en la mano. Alexis, tienes que contestar esto. ¿Quién es? Del Hospital Central. Dicen que es urgente. Alexis sintió un presentimiento extraño en el pecho. Tomó el celular. ¿Hola? Del otro lado, una voz femenina temblaba de emoción. ¿Señor Sánchez? Habla la doctora Valdés, yo estuve en el equipo que atendió a Roberto. Alexis se quedó en silencio. Dígame. No queríamos ilusionarlos antes, pero después de revisar nuevamente los estudios de Roberto y compararlos con el nuevo tratamiento que se aprobó, la doctora hizo una pausa. Estamos casi seguros de que él habría sido uno de los pacientes ideales para sobrevivir. Alexis apretó el teléfono con fuerza. ¿Está segura? Muy segura. Y por eso queremos agradecerle. ¿Agradecerme? Sí, respondió ella. Gracias al fondo que usted creó, hoy mismo comenzamos el tratamiento con 3 pacientes que estaban en la misma condición que Roberto, y todos han reaccionado positivamente. El aire pareció faltarle por un segundo. ¿3 personas están mejorando? Así es. Usted no pudo salvar a Roberto, pero está salvando muchas vidas gracias a él. Alexis cerró los ojos. Las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. Entonces, Roberto fue el inicio del milagro. Exactamente, respondió la doctora. Su historia ya está cambiando el futuro de muchos. Cuando colgó, se quedó mirando al cielo oscuro. Lo logramos, amigo, susurró. Tu lucha está salvando al mundo. La niña se acercó despacio. ¿Qué pasó? Preguntó con voz suave. Alexis se agachó frente a ella. Tu papá, sin saberlo, está ayudando a que otras personas no se despidan como ustedes tuvieron que hacerlo.
Sus ojitos se llenaron de lágrimas otra vez. Entonces, mi papá es un héroe también. Alexis sonrió. El más grande que conozco. Ella lo abrazó fuerte. Gracias por no olvidarlo. Jamás lo haré, respondió Alexis. Él vive en cada persona que se salve. Esa noche, la historia se volvió aún más viral. No solo por el partido detenido. No solo por el gol. Sino por el fondo que estaba salvando vidas en tiempo real. Pero lo que nadie esperaba era que una de esas personas que se beneficiarían del nuevo tratamiento tendría una conexión directa con Alexis. Una conexión que cambiaría su vida personal para siempre. A la mañana siguiente, Alexis despertó con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones de todo el mundo. Pero hubo un correo en especial que llamó su atención. Venía del Hospital Central. Asunto: actualización urgente de pacientes del Fondo Corazones que no se rinden. Alexis abrió el mensaje con el corazón acelerado. Dentro venían los nombres de las primeras personas que habían iniciado el tratamiento experimental gracias al fondo. 3 pacientes. Leyó el primero. Luego el segundo. Todo parecía normal. Hasta que llegó al tercero. El aire se le atoró en la garganta. Porque ese nombre no era desconocido. Era alguien que no veía desde hacía años. Alguien que había sido parte de su infancia. Alguien que creyó perdido para siempre. No puede ser, susurró. Releyó el nombre varias veces, esperando que fuera un error. Pero no lo era. El tercer paciente era Tomás Sánchez. Su tío. El hermano mayor de su padre. El hombre que lo había llevado por primera vez a una cancha de tierra cuando apenas era un niño. El que le regaló su primer balón viejo y desinflado. El que siempre le decía: algún día vas a llenar estadios, sobrino. Alexis sintió que las piernas le temblaban. Hacía más de 10 años que no sabía nada de él. Después de una crisis económica fuerte, Tomás se había mudado a otra ciudad buscando trabajo y poco a poco perdieron contacto. Ahora, estaba luchando por su vida. Y el fondo que nació gracias a Roberto lo estaba salvando. Alexis no lo pensó 2 veces. Tomó su chaqueta y salió directo al hospital. Durante el trayecto, su mente viajaba al pasado. Recordaba las tardes jugando fútbol hasta que anochecía. Las risas. Los consejos. Nunca te rindas, Alexis, le decía siempre. Aunque nadie crea en ti. Al llegar al hospital, una enfermera lo reconoció de inmediato. ¿Viene por el paciente Tomás Sánchez?, preguntó con una sonrisa suave. Alexis asintió nervioso. Sí, ¿cómo está? Sorprendentemente bien, respondió. El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. El corazón de Alexis dio un salto. ¿Puedo verlo? Claro, acompáñeme. Caminaron por el pasillo blanco hasta una habitación iluminada por el sol de la mañana. La enfermera abrió la puerta lentamente. Y allí estaba. Más delgado. Con el rostro cansado. Pero con vida. Tomás estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Tío, susurró Alexis con la voz quebrada. El hombre giró despacio. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Alexis? Por un segundo ninguno se movió. Y al siguiente, Tomás rompió en llanto. No lo puedo creer, sollozó. ¿Eres tú de verdad? Alexis caminó rápido y lo abrazó con fuerza, como cuando era niño. Soy yo, y no te voy a perder. Tomás respiraba agitado. Yo pensé que no iba a salir de esta, hasta que los doctores me dijeron que un fondo de ayuda cubría todo. Lo miró con confusión. Y luego vi tu nombre en las noticias. Alexis cerró los ojos con emoción. Ese fondo nació gracias a un hombre increíble, y a su hija. Tomás frunció el ceño. ¿Cómo así? Alexis respiró hondo. Es una larga historia, pero gracias a ellos, hoy estás aquí. Tomás apretó su mano con fuerza. Entonces ese hombre me salvó la vida sin conocerme. Sí, respondió Alexis. Y su legado está salvando a muchos más. Ambos guardaron silencio unos segundos, con el corazón lleno de emociones imposibles de explicar. Alexis miró a su tío con una mezcla de alivio y asombro. La vida nos separó, pero hoy nos volvió a unir por algo más grande. Tomás sonrió débilmente. Parece que el fútbol no fue lo único que hiciste bien en esta vida, sobrino. Alexis rió entre lágrimas. Pero en su mente ya se estaba formando otra idea. Una aún más grande. Si una sola historia había logrado tanto, ¿qué pasaría si más personas conocieran estos milagros? Y entonces decidió algo que llevaría todo a otro nivel.
Alexis salió de la habitación de su tío con el pecho ardiendo de emoción. No era solo alivio. Era una certeza profunda de que todo aquello, el partido detenido, el gol, la niña, Roberto, no había sido una casualidad. Era una cadena de milagros. Y ahora entendía que esa cadena no podía romperse ahí. Tenía que crecer. Tenía que llegar más lejos. Ese mismo día, volvió a convocar a la prensa, pero esta vez no en un estadio ni en un salón elegante, sino frente al hospital, con Tomás observando desde una ventana, con la niña tomada de su mano, con varias familias que ya estaban recibiendo ayuda médica. Las cámaras se encendieron una vez más. Pero ahora la energía era distinta. No era curiosidad. Era esperanza. Hace unos días, comenzó Alexis, detuve un partido por una niña y su papá. Los periodistas guardaron silencio. Hoy entendí que esa decisión no solo cambió una vida, hizo nacer un movimiento. Señaló hacia el hospital. Ahí dentro hay personas que están vivas gracias a esta historia. Personas que antes no tenían oportunidad. Algunos reporteros ya lloraban. Por eso anuncio oficialmente que el Fondo Corazones que no se rinden se convertirá en una fundación nacional. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. No solo ayudará en esta ciudad, continuó, sino en todo el país. Tratamientos, medicinas, cirugías, acompañamiento para familias que luchan solas. Y no lo haré yo solo, dijo con firmeza. Miró directo a la cámara. Invito a cada persona que esté viendo esto a ser parte. Con lo que puedan. Con lo que nazca del corazón. Las redes sociales explotaron al instante. Personas donando desde 5 pesos. Otras desde miles. Empresas ofreciendo apoyo permanente. Doctores pidiendo unirse como voluntarios. En cuestión de horas, la fundación recaudó una cifra histórica. Nunca antes vista para una causa nacida de un gesto humano. La niña miraba todo sin poder creerlo. Papá hizo todo esto, susurró. Alexis se agachó a su lado. Tu papá encendió la primera chispa. Ella lo abrazó fuerte. Entonces nunca se va a apagar. Alexis sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Nunca. Esa noche, los noticieros hablaron de una revolución de esperanza. De cómo un futbolista recordó al mundo que el corazón también juega. Pero lo más impactante estaba por venir. Porque entre las miles de personas que ahora buscaban ayuda, apareció una carta. Una carta escrita por una niña de otra ciudad. Con una historia muy parecida. Tan parecida, que haría que Alexis volviera a detenerlo todo una vez más. La carta llegó una semana después, entre cientos de mensajes de agradecimiento que la fundación recibía a diario. Era un sobre sencillo, un poco arrugado, con letras torcidas escritas a mano. Alexis estuvo a punto de dejarlo para después. Pero algo en su intuición le dijo que la abriera de inmediato. Se sentó en su oficina, respiró hondo y rompió el borde con cuidado. Dentro había una hoja doblada varias veces. Y un dibujo. Un estadio. Un jugador con el número 7. Y una niña tomada de su mano. El corazón de Alexis dio un vuelco. Abajo del dibujo, comenzaba la carta. Hola Alexis. No sé si algún día leerás esto. Me llamo Sofía y tengo 9 años. Vi en la tele cuando detuviste el partido por una niña como yo. Alexis tragó saliva. Mi mamá dice que tú eres un héroe, pero yo creo que eres un ángel. Sus dedos temblaron ligeramente. Mi papá también está muy enfermo. Los doctores dijeron que no tenemos dinero para el tratamiento nuevo que salió. Yo rezo todas las noches para que alguien nos ayude. Alexis cerró los ojos un segundo. Era como volver al inicio de todo. Cuando te vi con esa niña, sentí que no estaba sola. Por eso te escribo. No para pedirte nada. Solo para que sepas que gracias a ti tengo esperanza. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Pero la última parte fue la que le apretó el pecho con fuerza. Si algún día puedes, me gustaría conocerte. No en un estadio, sino en el hospital donde está mi papá. Así como hiciste con la otra niña. Alexis apoyó la carta sobre el escritorio y se quedó en silencio largo rato. Miró por la ventana. Pensó en Roberto. En la niña. En su tío. En todas las personas que ahora estaban luchando gracias a la fundación. Y entendió algo importante. Esto ya no era solo un proyecto. Era una misión de vida. Tomó su teléfono y marcó a su asistente. Consígueme la dirección de esta niña. ¿Ahora? Ahora mismo. Esa misma tarde, Alexis subió a un avión sin prensa, sin anuncios, sin cámaras. Solo él. Y la carta apretada en su mano.
Horas después, llegó a una ciudad pequeña, lejos de los grandes estadios. Un hospital viejo, con paredes desgastadas y pasillos silenciosos. Preguntó por la habitación del papá de Sofía. Una enfermera lo miró sorprendida. ¿Usted es Alexis Sánchez? Él asintió. Vengo por Sofía. La mujer sonrió emocionada. Está al final del pasillo. Alexis caminó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Al llegar a la puerta, escuchó una voz infantil rezando en voz baja. Diosito, cuida a mi papá, y gracias por Alexis. Alexis cerró los ojos, conmovido. Tocó suavemente la puerta. La voz se detuvo. ¿Sí? Dijo la niña. Alexis empujó lentamente. Sofía levantó la mirada. Y sus ojos se abrieron enormes. ¿Ah, Alexis? Él sonrió con ternura. Hola, Sofía. La niña se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar de emoción. Mamá, es él. Es Alexis. Una mujer sorprendida se giró de golpe. Alexis entró despacio a la habitación. En la cama, otro hombre luchaba por respirar. Otro padre. Otra historia. Pero esta vez, Alexis había llegado antes. Y eso podía cambiarlo todo. Alexis se acercó lentamente a la cama donde yacía el padre de Sofía. El hombre respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba de forma irregular, conectado a una máquina que marcaba cada segundo de lucha. Sofía caminó junto a Alexis con pasos pequeños. Papá, susurró. Mira quién vino a verte. El hombre apenas abrió los ojos. Su mirada cansada se movió por la habitación, hasta detenerse en Alexis. Al principio no entendió. Parpadeó varias veces. ¿Eres real? Murmuró con voz débil. Alexis sonrió con suavidad. Soy real. Y vine por usted. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del hombre. Mi hija, siempre habla de ti. Y yo ya sé todo de usted, respondió Alexis. Sé que es un luchador. Sofía tomó la mano de su papá. Papá, Alexis ayudó a mucha gente como tú. Ahora te va a ayudar a ti también. Alexis miró a la madre de Sofía, que observaba la escena con los ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Los doctores me dijeron que existe un tratamiento nuevo, dijo ella, pero es muy caro, no tenemos cómo pagarlo. Alexis no dudó ni un segundo. Ese tratamiento está cubierto desde ahora, respondió con firmeza. La mujer se llevó las manos al rostro. ¿Qué? La fundación se hará cargo de todo, repitió. Hoy mismo. Sofía dio un pequeño salto de emoción. ¿De verdad, Alexis? ¿De verdad?, sonrió él. Tu papá va a tener su oportunidad. El hombre apretó débilmente la mano de Alexis. No sé cómo agradecerte. Agradezca luchando, respondió. Y saliendo de aquí para abrazar a su hija todos los días. Alexis salió al pasillo de inmediato y pidió hablar con el médico encargado. Minutos después, los doctores confirmaban que el tratamiento podía comenzar esa misma noche. Llegaron justo a tiempo, dijo uno de ellos. Un par de días más y habría sido demasiado tarde. Esas palabras estremecieron a Alexis por completo. Justo a tiempo. Pensó en Roberto. Pensó en lo diferente que todo habría sido si aquel tratamiento hubiese existido antes. Pero ahora, estaba salvando otra vida. Cuando regresó a la habitación, Sofía corrió a abrazarlo. Gracias por llegar antes, lloró. Alexis la abrazó con fuerza. Tu carta me trajo hasta aquí. La madre se unió al abrazo, temblando de emoción. Usted es un milagro para nuestra familia. Alexis negó con suavidad. El milagro es el amor de una hija que nunca se rindió. Esa noche, mientras el padre de Sofía comenzaba su tratamiento, Alexis se quedó sentado junto a la cama, acompañándolos en silencio. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, sonrió con verdadera esperanza. Pero lo que no sabía, era que esta historia de Sofía se convertiría en un símbolo aún más grande. Uno que haría que todo el país se uniera como nunca antes. Las primeras horas del tratamiento fueron tensas. Las máquinas pitaban con ritmo constante. Los doctores entraban y salían revisando signos vitales. La madre de Sofía no soltaba la mano de su esposo. Y Alexis permanecía sentado a un costado, en silencio, observando cada movimiento como si su propia vida dependiera de ello. Sofía se había quedado dormida en una silla, abrazando el dibujo que le había enviado en la carta. La noche avanzaba lenta. Demasiado lenta. De pronto, uno de los monitores cambió su ritmo. Un doctor se acercó rápidamente. Espere, dijo sorprendido. Otro médico se unió.
Ambos miraban la pantalla con atención. Sus niveles están mejorando, susurró uno. Es increíble, tan rápido, respondió el otro. La madre levantó la cabeza con miedo. ¿Qué pasa? ¿Está mal? El doctor sonrió por primera vez. No, está reaccionando muy bien al tratamiento. Las lágrimas brotaron al instante. ¿De verdad? Sí, afirmó. Si continúa así, hay grandes posibilidades de recuperación. Alexis sintió que el pecho se le llenaba de aire como nunca antes. Miró al cielo a través de la ventana del hospital. Gracias, Roberto, susurró. Horas después, cuando el sol comenzaba a asomarse, el padre de Sofía abrió lentamente los ojos. Respiraba con más fuerza. Con más calma. Sofía, murmuró. La niña despertó de golpe. Papá. Corrió hacia la cama. Estoy aquí, papi. Él sonrió débilmente. Me siento mejor. La madre rompió en llanto de felicidad. Los doctores asintieron emocionados. Esto es una muy buena señal, dijeron. Muy buena. La noticia no tardó en salir del hospital. Padre de niña salvado gracias a Fundación de Alexis Sánchez muestra mejoría sorprendente. En cuestión de minutos estaba en todos los noticieros. La gente celebraba en las calles. Personas desconocidas enviaban mensajes de apoyo. Las donaciones se duplicaron. Triplicaron. El país entero parecía unido por una sola causa. Esperanza. Esa tarde, Alexis salió del hospital rodeado de aplausos de médicos, enfermeras y pacientes. Pero él solo miraba hacia atrás, hacia la habitación donde una familia estaba volviendo a sonreír. Esto recién comienza, murmuró. Porque ahora todos creían. Creían en la fundación. Creían en los milagros. Creían en que una sola decisión podía cambiar miles de vidas. Pero aún quedaba un momento que tocaría el corazón de Alexis de una forma aún más profunda. Uno que cerraría el círculo de esta historia de una manera inolvidable. 3 semanas después, Alexis regresó al estadio donde todo había comenzado. No había partido ese día. Las gradas estaban casi vacías, solo con algunos trabajadores acomodando asientos y limpiando pasillos. Alexis caminó lentamente por la cancha, recordando cada paso de aquella noche. El silbato. La niña llorando. El gol. Todo parecía un sueño lejano. Pero sus efectos estaban más vivos que nunca. De pronto, escuchó una vocecita familiar. Alexis. Se giró de inmediato. Allí estaba ella. La niña del estadio. Corría hacia él con una sonrisa enorme, esta vez sin lágrimas, sin miedo. Solo con alegría. Mira. Gritó emocionada. Detrás de ella venía su mamá. Y junto a ellas, caminando despacio pero firme. Un hombre con gorra y lentes oscuros. Alexis sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Papá? Susurró la niña. El hombre se quitó la gorra lentamente. Y entonces Alexis lo reconoció. Era Roberto. O al menos, una versión más fuerte de él. Más vivo. Más lleno de color en el rostro. Alexis se quedó paralizado. Pero, ¿cómo? Roberto sonrió con emoción. No me fui tan lejos como pensabas, amigo, dijo con voz firme. Alexis dio un paso atrás, incrédulo. Pero, los doctores dijeron. Que mi corazón se detuvo, continuó Roberto. Y así fue por unos minutos. El silencio se hizo pesado. Pero lograron reanimarme, dijo. Estuve en coma varios días, y desperté después. Alexis se llevó ambas manos al rostro. No puede ser. La madre de la niña asintió llorando. Fue un milagro, dijo. Los médicos no lo explican. Roberto caminó despacio hasta Alexis. Lo último que recuerdo antes de despertar, susurró, fue escucharte decir que yo era un luchador. Alexis respiraba agitado. Pensé que te había perdido. No, respondió Roberto con una sonrisa. Parece que todavía tenía partidos por jugar en esta vida. La niña saltó emocionada. Mi papá está vivo gracias a ti. Alexis se agachó y la abrazó con fuerza. Gracias a ustedes, por no rendirse. Roberto miró alrededor del estadio vacío. Nunca pensé volver a pisar este lugar, dijo. Y menos caminando. Alexis sonrió con lágrimas en los ojos. Tú comenzaste todo esto. Roberto negó con humildad. No, tú lo transformaste en esperanza. Se abrazaron fuerte, en medio del campo. No como ídolo y fan, sino como dos hombres unidos por una historia que había cambiado miles de vidas. Pero todavía faltaba algo más. Algo que Alexis había preparado en secreto.
Algo que cerraría esta historia de una manera aún más poderosa. Alexis respiró hondo y miró a Roberto con una sonrisa misteriosa. Hay algo más que quiero mostrarte, dijo con calma. La niña abrió los ojos con curiosidad. ¿Otra sorpresa? Alexis asintió. Sí, y es muy especial. Hizo una seña hacia uno de los túneles del estadio. De pronto, comenzaron a escucharse pasos. Varios niños salieron corriendo hacia la cancha. Niños de distintas edades. Algunos con pañuelos en la cabeza. Otros con cicatrices recientes de cirugías. Otros con sonrisas enormes. Detrás de ellos venían médicos, enfermeras y familias enteras. Roberto frunció el ceño, emocionado. ¿Quiénes son? Alexis caminó al centro del campo. Ellos son algunas de las personas que hoy están vivas gracias al fondo que nació por tu historia. El silencio se llenó de sollozos. La madre de la niña se llevó la mano al pecho. Dios mío. Un niño pequeño se acercó a Roberto con una pelota en las manos. Señor, mi mamá dice que usted es el héroe que hizo que yo pudiera curarme. Roberto cayó de rodillas, sin poder contener las lágrimas. No, no hice nada. Alexis se acercó y lo ayudó a levantarse. Hiciste más de lo que imaginas. Inspiraste todo esto. Los niños comenzaron a aplaudir. Luego las familias. Luego el eco del estadio vacío se llenó de un aplauso gigantesco que parecía de miles de personas. Este estadio se llenó una vez por fútbol, dijo Alexis. Pero hoy se llena por la vida. Roberto miraba a todos sin poder hablar. La niña se abrazó a su papá con fuerza. ¿Ves, papi? Tu lucha salvó a muchos. Roberto besó su frente con ternura. Entonces todo valió la pena, cada dolor, cada noche difícil. Alexis respiró profundo. Y aún falta algo más. Todos guardaron silencio. Alexis señaló hacia las gradas. En la tribuna norte, justo donde la niña había estado aquella noche, se desplegó una enorme manta blanca. Esta vez no decía una súplica. Decía: Fundación Corazones que no se rinden, para siempre. Debajo, otro mensaje. Robert Cero, tu historia salvó miles de vidas. Roberto rompió en llanto sin poder sostenerse. Nunca imaginé que algo así llevaría mi nombre. Alexis lo abrazó fuerte. Tu nombre será sinónimo de esperanza. La niña levantó los brazos feliz. Mi papá es famoso. Todos rieron entre lágrimas. Pero en el corazón de Alexis había aún una última idea. Una que iría más allá de fundaciones y eventos. Una que tocaría directamente el futuro de esa pequeña. El aplauso fue apagándose poco a poco, pero la emoción seguía flotando en el aire como una energía imposible de describir. Alexis miró a la niña, que aún saltaba de felicidad junto a su papá. La observó con atención. Ya no era la pequeña temblorosa que lloraba en la tribuna. Ahora tenía luz en los ojos. Esperanza. Futuro. Alexis respiró profundo. Ven un momento, le dijo con suavidad, haciéndole una seña para que se acercara. La niña caminó hasta él con curiosidad. ¿Qué pasa, Alexis? Él se agachó para quedar a su altura. ¿Recuerdas que te prometí que siempre estaría pendiente de ti? Ella asintió con una sonrisa. Sí. Esa promesa es para toda la vida, dijo con voz firme. Miró a Roberto y a su mamá. He hablado con mi equipo, con la fundación y con mi familia. Hizo una pausa. Quiero encargarme personalmente de su educación. El silencio cayó como una ola. Escuela, universidad, todo lo que ella quiera estudiar, continuó. Y también quiero que tenga oportunidades en deporte, arte, lo que sueñe. La madre abrió la boca sin poder hablar. Alexis, eso es demasiado. No, respondió con calma. Es invertir en una vida llena de posibilidades. La niña lo miró confundida. ¿Entonces podré ir a una escuela grande? Alexis sonrió. A la que tú quieras. ¿Y aprender inglés? Claro. ¿Y tal vez jugar fútbol? Alexis rió. Si quieres, yo mismo te entreno. La niña gritó de emoción y se lanzó a abrazarlo con todas sus fuerzas. Gracias. Gracias. Roberto caminó hasta ellos con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mi familia. Alexis lo miró con cariño. Dándole a tu hija la mejor vida posible. Eso será suficiente. Roberto asintió con orgullo. Te lo prometo. En ese momento, Alexis entendió algo profundo. No solo había detenido un partido. Había cambiado un destino. Había sembrado esperanza donde antes solo había dolor. Y lo mejor de todo, esa esperanza ahora se multiplicaba por todo el país.
Pero aún faltaba un último capítulo que haría que esta historia quedara grabada en la memoria de todos para siempre. Uno que ocurriría meses después, cuando nadie lo esperaba. 6 meses pasaron como un suspiro. La fundación crecía cada día. Nuevos hospitales se sumaban. Decenas de familias recibían ayuda. Y Sofía, la niña del estadio, ahora iba a una nueva escuela, aprendía inglés, jugaba fútbol en una pequeña academia y sonreía como nunca antes. Roberto estaba cada vez más fuerte. Ya caminaba sin ayuda. Volvía a trabajar poco a poco. Y cada mañana despertaba agradeciendo una segunda oportunidad. Alexis, por su parte, seguía jugando fútbol al más alto nivel. Pero ahora su corazón estaba lleno de algo distinto. Un propósito más grande que cualquier trofeo. Una tarde, mientras entrenaba, uno de sus asistentes se acercó corriendo. Alexis, ¿tienes visita? ¿Ahora? Preguntó sorprendido. Sí, y creo que te va a emocionar. Alexis caminó hacia la entrada del complejo deportivo. Y ahí los vio. Sofía. Su mamá. Y Roberto. Pero no venían solos. Detrás de ellos había varias familias más. Niños que él reconocía de hospitales. Padres que habían recibido tratamientos. Personas que ahora caminaban, reían y vivían gracias a la fundación. Sofía corrió hacia él como siempre. Alexis. Él la levantó en brazos riendo. Mira todo lo que trajimos, dijo emocionada. Roberto se acercó con una caja grande envuelta en papel blanco. Queríamos darte algo, dijo con voz firme. No es mucho, pero viene del corazón de todos. Alexis la tomó con curiosidad. ¿No tenían que? Sí teníamos, respondió una madre. Porque tú nos devolviste la vida. Alexis abrió la caja lentamente. Dentro había un álbum enorme, lleno de fotos. Cada página mostraba una historia. Un niño antes y después del tratamiento. Una familia sonriendo. Personas caminando fuera del hospital por primera vez. En la última página había una frase escrita a mano por todos. Gracias por detener un partido y empezar miles de nuevas vidas. Alexis no pudo contener las lágrimas. Se llevó la mano al pecho. Esto vale más que cualquier copa del mundo. Sofía lo abrazó fuerte. Tú nos salvaste, Alexis. Él negó con la cabeza con humildad. Ustedes me salvaron a mí también, me enseñaron lo que de verdad importa. Todos se abrazaron en un gran círculo. Risas mezcladas con lágrimas. Vida mezclada con gratitud. Pero justo cuando Alexis pensaba que su corazón ya no podía emocionarse más, Sofía dio un paso al frente con una sonrisa tímida. Alexis, yo también te hice algo. Sofía apretó algo pequeño entre sus manos. Parecía nerviosa. Miró a su mamá. Luego a su papá. Luego a Alexis. No es grande como el álbum, dijo bajito, pero lo hice yo solita. Alexis se agachó frente a ella con una sonrisa. Lo que venga de ti siempre será grande para mí. La niña respiró hondo y le extendió un pequeño cuaderno azul, un poco doblado en las esquinas. Es mi cuaderno de sueños. Alexis lo tomó con cuidado. ¿Tu cuaderno de sueños? Sí, asintió. La maestra nos pidió escribir lo que queríamos ser cuando creciéramos, y yo escribí todo lo que quiero hacer gracias a ti. Alexis sintió un nudo en la garganta. Abrió lentamente la primera página. Había dibujos. Alexis con una capa de superhéroe. Un hospital con corazones grandes. Niños sonriendo. En letras torcidas decía: cuando sea grande quiero ayudar a personas enfermas como Alexis ayudó a mi papá. Alexis tragó saliva. Pasó otra página. Quiero ser doctora para que nadie se despida triste. Otra más. Quiero hacer feliz a mi familia todos los días. Y en la última hoja, un dibujo simple pero poderoso. Era Alexis tomando la mano de una niña en un estadio enorme. Abajo decía: gracias por no ignorarme. El silencio fue total. Alexis cerró el cuaderno despacio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que ya no podía contener. Sofía, susurró con la voz quebrada. Ella inclinó la cabeza tímida. ¿Te gustó? Alexis la abrazó fuerte, levantándola del suelo. Es el regalo más hermoso que me han dado en toda mi vida. Roberto se limpió las lágrimas. Nuestra hija quiere ayudar a otros como tú ayudaste a nuestra familia. Alexis respiró profundo. Entonces esta historia apenas comienza. Miró a todos los presentes. Porque ahora no soy solo yo. Ahora somos miles de corazones que no se rinden. Todos aplaudieron emocionados. Sofía sonrió orgullosa. ¿Entonces sí puedo ser doctora? Claro que sí,
respondió Alexis. Y yo estaré en primera fila cuando te gradúes. La niña rió feliz. En ese momento, Alexis comprendió que había sembrado algo mucho más grande que una fundación. Había sembrado sueños. Había sembrado futuro. Pero aún quedaban 4 páginas más para cerrar esta historia épica. Y el final sería tan poderoso como el inicio. La historia ya había recorrido el mundo entero. No había noticiero que no hablara de Alexis. No había red social sin videos del partido detenido. No había país donde no se mencionara la fundación. Semanas después, llegó una invitación oficial. Una ceremonia internacional. Un reconocimiento por uno de los actos humanitarios más importantes en la historia del deporte. Alexis fue llevado a un enorme auditorio lleno de figuras importantes, periodistas y cámaras por todos lados. Cuando su nombre fue anunciado, el público se puso de pie. Aplausos interminables. Con ustedes, el hombre que demostró que el corazón puede ser más grande que cualquier estadio. Alexis Sánchez. Alexis caminó lentamente hasta el escenario. En la pantalla gigante se proyectaban imágenes. El momento en que detuvo el partido. La visita al hospital. Los niños sonriendo. Sofía abrazándolo. Muchos en el público lloraban abiertamente. Le entregaron un trofeo dorado con una placa que decía: por cambiar vidas con humanidad y amor. Alexis tomó el micrófono. El lugar quedó en silencio absoluto. Agradezco este reconocimiento, comenzó, pero quiero ser claro en algo. Miró al público con humildad. Yo no soy el héroe de esta historia. Un murmullo recorrió la sala. El verdadero héroe fue un padre que luchó hasta el final por su hija. Fue una niña que no tuvo miedo de pedir esperanza. Fueron todas las familias que nunca se rindieron. Respiró hondo. Yo solo hice lo que cualquier ser humano debería hacer, ayudar cuando alguien sufre. Los aplausos estallaron con más fuerza que antes. Si este trofeo significa algo, continuó, quiero que represente a cada persona que hoy está viva gracias a la solidaridad. Y que nos recuerde que todos podemos cambiar el mundo, incluso con un solo gesto. Alexis levantó el trofeo. Y en lugar de quedárselo, lo colocó sobre una mesa donde estaba el logo de la fundación. Este premio pertenece a ellos. El público se puso de pie llorando y aplaudiendo sin parar. Ese momento se volvió histórico. No por el premio, sino por la humildad. Pero aún quedaba algo más por suceder. Algo que demostraría que esta historia no era solo un recuerdo hermoso, sino un legado que continuaría por generaciones. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. La fundación creció hasta convertirse en una de las más importantes del país. Miles de tratamientos cubiertos. Miles de familias salvadas. Y Sofía. Sofía ya no era una niña pequeña. Se había convertido en una joven llena de luz, con la misma sonrisa que aquella noche en el estadio, pero ahora con una mirada firme, decidida. Alexis nunca dejó de acompañarla. Estuvo en cada graduación. En cada partido que ella jugaba en la escuela. En cada logro importante. Roberto, completamente recuperado, trabajaba ahora como voluntario de la fundación, ayudando a otras familias que pasaban por lo que ellos habían vivido. Si no fuera por ti, le decía siempre a Alexis, yo no estaría aquí. Si no fuera por ustedes, respondía Alexis, nada de esto existiría. Un día, Alexis recibió una invitación especial. No era para un partido, ni para una premiación. Era para una ceremonia en una universidad de medicina. Cuando llegó, vio a cientos de estudiantes vestidos con batas blancas. En primera fila estaban Roberto y su esposa, tomados de la mano, con lágrimas en los ojos. Alexis se sentó junto a ellos, confundido pero emocionado. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó en voz baja. Roberto sonrió. Una promesa cumplida. De pronto, el rector tomó el micrófono. Hoy celebramos a nuestros nuevos estudiantes de medicina, jóvenes que dedicarán su vida a salvar otras vidas. Uno a uno fueron llamando nombres. Hasta que llegó el momento. Sofía Martínez. El corazón de Alexis dio un salto. Sofía apareció caminando por el escenario con su bata blanca, segura, orgullosa, con lágrimas brillando en sus ojos. Buscó entre el público, hasta encontrar a Alexis. Cuando lo vio, sonrió exactamente igual que cuando era niña. Alexis se llevó la mano al pecho, completamente emocionado. Roberto no paraba de llorar. Lo logró, susurró. Sofía levantó su diploma hacia el público. Y luego lo apuntó discretamente hacia Alexis. Como diciendo, esto también es gracias a ti. Alexis no pudo contener las lágrimas.
Porque entendió que aquella carta, aquel partido detenido, aquel gesto, habían cambiado no solo un momento, sino generaciones enteras. Pero aún faltaba una última escena para cerrar esta historia épica. Una que ocurriría muchos años después. Y que demostraría que los actos de amor nunca mueren. Muchos años después, cuando Alexis ya no corría por las canchas como antes y su nombre era recordado como una leyenda del fútbol, decidió visitar en silencio uno de los hospitales apoyados por la fundación. No avisó a la prensa. No llevó escoltas. Solo quería caminar entre los pasillos y ver con sus propios ojos hasta donde había llegado todo aquello que comenzó con una niña llorando en una tribuna. Las paredes ahora estaban llenas de colores. Dibujos de niños. Frases de esperanza. Fotos de pacientes recuperados. Alexis avanzaba despacio, leyendo cada historia. Gracias por darme otra oportunidad de vivir. Pensé que no vería crecer a mis hijos. Hoy estoy sano gracias a la fundación. Su pecho se apretaba con cada paso. De pronto escuchó una voz joven detrás de él. Señor, ¿usted es Alexis Sánchez? Alexis se giró lentamente. Frente a él estaba una doctora con bata blanca y una sonrisa cálida. Sí, soy yo, respondió con humildad. La mujer abrió los ojos con emoción. No lo puedo creer, yo soy una de las primeras niñas que recibió ayuda del fondo cuando era pequeña. Alexis frunció el ceño, sorprendido. ¿De verdad? Sí, asintió. Yo tenía una enfermedad grave y mis padres no podían pagar el tratamiento. Hizo una pausa, con la voz temblando. Gracias a usted estoy viva, y gracias a eso decidí estudiar medicina. Alexis sintió que las piernas le fallaban. ¿Tú también? Como Sofía, sonrió. Ella fue mi inspiración. Alexis respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces todo valió la pena. Mucho más de lo que imagina, respondió la doctora. Aquí hay decenas de médicos que fueron niños ayudados por la fundación. Señaló el pasillo. Están salvando vidas ahora. Alexis miró alrededor, completamente conmovido. No eran solo pacientes recuperados. Eran futuros construidos. Sueños cumplidos. Personas que ahora ayudaban a otros, igual que él había ayudado una vez. En ese instante entendió la verdadera magnitud de aquel gesto inicial. No había detenido solo un partido. Había puesto en marcha una cadena de amor que nunca se detendría. Y justo cuando pensaba que su corazón ya no podía llenarse más, escuchó una risa conocida a lo lejos. Alexis siguió el sonido de aquella risa suave que le resultaba tan familiar. Caminó por el pasillo, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Y entonces la vio. Sofía. Ya no con uniforme escolar. Ya no como una niña pequeña. Ahora vestía una bata blanca de doctora, hablando con un grupo de pequeños pacientes en una sala decorada con globos y dibujos. Se agachaba a su altura. Les sonreía. Les hablaba con ternura. Todo va a estar bien, decía. Yo también estuve en un hospital cuando era niña, y mírenme ahora. Los niños la miraban como si vieran a una superheroína real. Alexis se quedó quieto, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas. Sofía levantó la mirada. Y lo vio. Sus ojos se abrieron de emoción. Alexis corrió hacia él igual que cuando era pequeña y se lanzó a sus brazos. Sabía que vendrías algún día. Alexis la abrazó fuerte, temblando de emoción. Mírate, susurró. Lo lograste. Todo gracias a ti, respondió sonriendo. Alexis negó con suavidad. No, gracias a tu valentía. Sofía lo tomó de la mano y lo llevó hacia la ventana del hospital. Desde allí se veía el patio lleno de niños jugando, algunos con vendas, otros con sueros, pero todos riendo. Cada uno de ellos tiene una historia, dijo Sofía. Y todos están aquí porque tú decidiste detener un partido aquel día. Alexis respiró profundo, mirando aquel lugar lleno de vida. Nunca imaginé que algo tan pequeño cambiaría tanto. Sofía sonrió. No fue pequeño, fue un acto de amor. En ese instante apareció Roberto, ya mayor, pero fuerte y con una sonrisa llena de orgullo. Mira lo que construiste, hijo, dijo emocionado. Alexis los miró a ambos. A la niña que un día lloró en una tribuna. Al padre que luchó hasta el final. A la doctora que ahora salvaba vidas. Y comprendió la verdad más grande de todas. No fue el gol. No fue la fama. No fueron los trofeos. Lo que realmente hizo grande su vida fue haber escuchado un corazón que pedía ayuda. Sofía apretó su mano. ¿Sabes algo, Alexis? Dime.
Ese día no solo salvaste a mi papá. Sonrió con ternura. Salvaste a miles, y me enseñaste que siempre vale la pena detenerlo todo por amor. Alexis cerró los ojos, con lágrimas de felicidad. Y en ese momento supo que aquella noche en el estadio no había sido un final. Había sido el inicio de una historia eterna. Una historia de esperanza. De humanidad. De corazones que nunca se rinden. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.